No, está bien, Ceci, no te preocupes, mientras lo tenemos ahí. Pero ustedes saben que yo veo los periódicos en mi celular, así que imagínense ver esa primera plana en lo que me abre la computadora, que es una computadora del tamaño del año del caldo, dicen en mi pueblo, o de la época de los dinosaurios. Así que se tarda, pero ya lo tenemos aquí. Afirman que pactó Bermúdez elección. Yo les decía eso, va a ser fundamental Hernán Bermúdez Requena para entender qué papel jugó el crimen organizado y si jugó alguno en en la elección de Adán Augusto Hernández como gobernador de Tabasco. Va a ser fundamental. Ya yo les decía al principio, ya hay testigos protegidos que advierten que Bermúdez Requena cobraba coimas, cobraba sobornos a la entonces grupo que controlaba el crimen organizado en Tabasco, Pelón de Playa, y que ese dinero lo inyectó a la campaña de Adán, o lo habría inyectado. ¿Es verdad o no? No lo sabemos, no lo sabemos, pero esto es interesante, eso es lo que va a salir en el juicio que eventualmente se le va a seguir. Um, Sanciona por narco a diputada de Morena, sí, y fue alcaldesa de playas de Rosarito, allá en Tijuana, Baja California, y se llama Hilda Araceli Brown Figueredo. Ella lo niega, dicen que colaboraba con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, cuando era alcaldesa de Playas de Rosarito. Ahora es diputado, pero es nota de primera, claro que sí. Lo de Bermúdez, Requena les iba a decir, fíjense, Bermúdez Cuarón, pero quienes sean de Ciudad Juárez saben que de pronto se me iba a ir la idea con Jaime Bermúdez Cuarón, que es uno de los grandes maquiladores de Ciudad Juárez, un sinvergüenza, por cierto, pero de los grandes maquiladores y se apellida Bermúdez Cuarón, así que me iba a ir con la finta, pero es Bermúdez Requena, es nota de primera, va a ser por mucho tiempo. Y luego, vean, aquí cualquier periodista, cualquiera puede decir cualquier barbaridad, cualquier mentira que se le pegue la gana. Cualquier mentira que se le pegue la gana, pero si Ricardo Benjamín Salinas Pliego quiere parecerse a Trump, déjenme decirle lo que está haciendo Trump. El presidente de Donald Trump dijo que los reguladores federales deberían considerar revocar las licencias de transmisión de los presentadores de programas nocturnos que hablen negativamente. Así que Claudia puede seguir ese ejemplo de Donald Trump, que le revoquen la licencia de los canales de televisión a Salinas Pliego, que se la revoquen, pero sé que ya llegó, ya lo vi ahí en la pantalla a Norman Pearl, ¿y qué les parece si ahora vamos leyendo con Norman los periódicos, pero primero los saludamos, y ese Jaime Hernández que debe estar, o se quedó dormido, o se le fue de parranda, se le olvidó que el viernes es hoy, o está preparándose un café o está echándose la última siesta de los 10 minutos, ya saben que es peligrosísimo. Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, maestro Paco? Buenos días a la audiencia. Sí, seguramente el maestro Jaime Hernández consideró que ese es un viernes social y que por lo tanto debe de hacer cambios en su vida, ¿no? Seguramente estará llegando muy, muy pronto. Norman, la primera nota obligada, que siempre va a traer grandes, pues no sé, entre pena y un sentido de homenaje es para las víctimas del gran sismo de 1985 en la Ciudad de México. Hoy es un nuevo aniversario de conmemoración. Va a haber un simulacro a las 12 del día, segundo gran simulacro nacional. ¿A dónde vivías, Norman? ¿Qué hacías en 1985? Yo dirigía una empresa, una
subdirección de Banamex y que contaba con 11 sucursales. Y en esa ocasión tenía un desayuno a las 7:30 de la mañana, me acuerdo muy bien, en un Sanborns. Estoy manejando mucha publicidad. Y salí hacia mi desayuno. Cuando llego al Sanborns, olía mucho a gas. Era un Sanborns que estaba en la colonia del Valle y olía mucho a gas. Y en ese momento, pues no llegó finalmente el cliente al que yo había invitado a desayunar y ya, simplemente regresé a mi casa, desayuné, le dije a mi mujer, oye, no, esto fue a las 8 de la mañana, porque yo tenía la cita, porque a mí me tocó el temblor en mi casa. Entonces, cuando regreso, le digo a mi mujer, oye, pues hay que tener mucho cuidado, y todavía con cierta ingenuidad le digo, recuerda que si hay vamos a ir una réplica, te pones abajo del quicio de la puerta, y con eso basta. Esa era un poco la recomendación generalizada, ¿no? Me fui a la subdirección, que yo dirigía, y cuando llego a la oficina, que estaba en un tercer piso, no pude subir porque las escaleras estaban todas tiradas, estaba todo destruido. Entonces después me fui a hacer un recorrido, perdón, dije Banamex, no, era Banca Serfín. Hice un recorrido por sucursales y en mi recorrido me di cuenta que prácticamente todas estaban tiradas porque era Roma Norte, básicamente, donde yo estaba. Entonces llegué a Avenida Cuauhtémoc y se había caído el edificio que era de 8 pisos. Fui a otra sucursal que estaba en la esquina de Avenida Cuauhtémoc, que por cierto, ahí estaba narrando o estaban desarrollando un programa de radio, también un sexto piso o algo así, Ferriz Recón y otros compañeros de él. Supimos que él llegó, quedó entre los escombros, inclusive compañeros de Banca Serfín fueron a sacarlo de entre los escombros, se subió una motocicleta con un motociclista de la policía y lo llevaron a un hospital según nos refirieron. Fue algo espectacular, fue algo terrible, fue algo inédito hasta entonces para nosotros porque nunca habíamos visto tanto daño por un sismo y conforme yo fui haciendo el recorrido por sucursales, me di cuenta que prácticamente todas estaban dañadas, ¿no? Y entonces, como una fuente más o menos fidedigna, tomamos a Jacobo Zabludowski, porque él iba narrando desde su coche lo que estaba pasando, y coincidíamos. El daño era terrible, era algo espectacular, era algo, bueno, pavoroso. Solamente se veía polvo en todas las calles, ¿no? Me refiero básicamente a Roma Norte, que fue donde yo anduve más, ¿no? Ya no fui al centro histórico, ya no fui a ningún otro sitio porque me di cuenta que el daño había sido terrible y que había muchas personas que habían fallecido. Más tarde fui a un edificio donde vivía un amigo mío que estaba afuera, también en la calle San Luis Potosí. Llegamos en la calle de Coahuila y San Luis Potosí. No, era San Luis Potosí primero y después en Coahuila. En 2 calles hubo 2 derrumbes. En uno de ellos vivía un amigo mío que estaba afuera y todavía tratamos de entrar para sacar algunas cosas, pero era imposible. Fue terrible. Posteriormente me dirigí a donde estaba el campo de béisbol del Seguro Social y ahí empezó a ser una gran funeraria. Empezaron a llegar féretros, empezó a llegar gente y que iba a identificar a sus deudos o iba a buscar
a sus familiares o a sus amigos, y eran unas escenas terribles, unas escenas de dolor, y muy, muy, muy triste, fue muy, muy triste, fue algo que ojalá que el mundo no tenga que volver a vivir. Después de eso, supimos de varios eventos terribles en el mundo, pero nuestra experiencia en la Ciudad de México fue algo, pues, inenarrable. Lo que yo pueda decir así, de una forma tan rápida, realmente es algo que espero, insisto, que nadie más vuelva a vivir, porque fue algo espantoso. Desde entonces, yo creo que todos los habitantes de la Ciudad de México entendimos el mensaje de lo que representa un sismo y sus riesgos. Y cuando al día siguiente, que también andaba yo en la calle, me tocó la réplica, una réplica muy fuerte, fue terrible. Estaba yo en la Colonia del Valle, en la calle de Xola, caminando, iba a comprar justamente unos periódicos y de repente, cuando viene el sismo, veo digo, que se está quemando un transformador en una esquina. Corría la gente, llegó una señora bastante mayor y me abrazaba y me decía que tenía mucho miedo y que esto era producto de nuestro comportamiento, ¿no? De nuestro mal comportamiento. En fin, fueron muchas sensaciones tristes y pues este día siempre estará en la memoria de todos nosotros. Cambiamos el chip de lo que era un sismo y entendimos que los riesgos de un sismo, que además son incalculados, pues son muy, muy grandes. Yo venía de Tampico, yo soy de Tampico, y en Tampico pues teníamos ciclones, me tocaron varios ciclones. El Hilda cuando yo era muy chico, y el Inés que yo viví como adolescente, pero bueno, los ciclones pues, finalmente se podían prever y sabíamos en cuánto tiempo llegaría, etcétera, etcétera, y nos protegíamos de diferentes formas. Pero el sismo no, y para mí el sismo era una cosa diferente, ¿no? Qué bueno que ahora se hacen estos ensayos, por así decirlo, en donde nos dan un poquito de tiempo para podernos poner a salvo, o por lo menos tratar de encontrar una alternativa mejor para evitar tantos daños. Así que estos ejercicios, esos trabajos que se están haciendo, que seguramente pronto y en poco tiempo serán todavía más eficientes, y ojalá que nos dieran más minutos para poder ponernos a salvo, ¿no? Para que la gente en zonas sísmicas pueda protegerse. Yo vivo en Querétaro, y en Querétaro, hasta donde yo recuerdo, pues las sensaciones de los sismos son muy pequeñas, y siempre desde que llegué me decían, no, es que aquí no hay sismos, ¿no? Pero también entiendo que la falla de San Andrés, que surge por allá, por California, el sur de California, en los Estados Unidos, cruza, según entiendo, entre Ensenada y Tijuana, por ahí de la Rumorosa, y luego se va por toda la costa, pasa por Querétaro, según me comentaba, ¿no? Eso habría que investigar en detalle, pero bueno, es una buena oportunidad para avanzar en la protección de todas las comunidades y que tengamos claro lo que es un sismo, ¿no? Nosotros lo aprendimos lamentablemente en 85 en la Ciudad de México. Y antes de presentarle al maestro Jaime Hernández, y de veras el único corresponsal de guerra que yo reconozco en este país, solo para recordar, 19 de septiembre de 1985, 7 de la mañana con 19 minutos. México experimentó un temblor de magnitud de 8.1, el mayor en su historia, y a lo largo de 90 segundos, más de 200 edificios se desplomaron en la Ciudad de México, causando así una tragedia en miles de familias, pero yo digo en millones, porque todo el país quedó marcado por
por este gran sismo, este terremoto. Yo recuerdo mucho las crónicas y relatos que había entonces. Se afirma que en el ambiente de la capital mexicana se respiraba el olor a muerto por la cantidad de personas que quedaron atrapadas bajo los escombros, y los equipos de rescate no se daban abasto para atender todas las edificaciones colapsadas. A todos estos años de distancia, todavía no sabemos, no conocemos la cifra exacta de muertos o de víctimas mortales. Sin embargo, organizaciones de damnificados estiman el número en al menos 10,000 y unos 30,000 heridos. Sí, 7 de la mañana con 19 minutos. 19 de septiembre de 1985, una de las grandes tragedias de este país. Yo déjeme decirles nada más, como un apunte personal, porque lo investigué bien. El presidente Miguel de la Madrid Hurtado y su esposa Paloma Cordero tardaron en salir a apoyar a la población porque a la señora le daba horror, no le gustaba ver sangre, no le gustaba la pobreza. Miguel de la Madrid también odiaba la pobreza. Eso no era nuevo. En noviembre anterior, el 19 de noviembre de 84, recuerdan, hubo una gran explosión o una serie de explosiones en San Juanico, en una estación de gas de Pemex, pero en realidad se había originado en una estación de gas de Unigas, se llamaba, y hubo también miles de muertos. Desaparecieron por lo menos 6 manzanas con todos los habitantes, y la señora nunca quiso llegar a esa zona porque le daba horror a los muertos. Muchos años después de que pasó, encontré a un policía al que le ordenaron abrirle a la caravana presidencial, no el 19, sino el 20 de noviembre, después del desfile, una ruta que llevara a San Juanico, pero la advertencia de ese policía que fuera a 5 kilómetros de San Juanico, porque a la señora Paloma Cordero le daba horror ver sangre y no quería ver la pobreza. Así que por eso Miguel de la Madrid se tardó en salir. Salieron él y la señora cuando ya todo el pueblo estaba organizado. La Ciudad de México ya estaba trabajando en el rescate, y Paloma Cordero no quería salir porque le horrorizaba la pobreza de este país. Ese era Paloma Cordero y ese era Miguel de la Madrid. Ese es mi apunte, pero discúlpame Jaime Hernández por hacerte esperar tanto, pero además porque llegaste tarde. Pero, Jaime, ¿a dónde vivías el 19 de septiembre de 1985? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Cómo vemos esta fecha, Jaime? Tú eres corresponsal de guerra, has visto el horror en en no sé en cuántos países, has visto la guerra, has visto la desolación, el olor a muerte, pero ¿qué te recuerda en México? Híjole, es que estamos hablando de 1985. Y cada vez que ocurren este tipo de cataclismos, uno recuerda vivamente dónde se encontraba, ¿no? Yo me encontraba en mi casa, vivíamos en esa época ahí en Coyoacán, en la colonia del Carmen, eh, justamente como a una cuadra de la casa de Frida Kahlo, en la calle de París vivíamos. Y a esa hora, era normal que mi mujer y yo estuviéramos ya despiertos y preparándonos para ir a trabajar, y sobre todo para llevar a la niña, a nuestra hija mayor, a la escuela. Mi hija en ese momento, digo, mi esposa en ese momento se encontraba embarazada de nuestro segundo hijo, todos esos niños, de mujeres embarazadas de 1985 se conocieron como los niños del temblor, porque desarrollaron una fobia a viajar en aviones, a subirse a juegos por ejemplo, a la montaña rusa. Fueron niños, mi hijo menor, que ahora tiene, ¿qué? Ya 40 años, pues, y que es médico psiquiatra, pues, estaba en el vientre de su madre
total que por fortuna en la zona sur de la Ciudad de México no fue la destrucción tan severa como lo fue a partir, como decía bien Norman, de la Roma, de la del Valle. Y me acuerdo que ese día yo trabajaba en Excelsior y intenté comunicarme con la redacción del periódico, y me acuerdo que el periódico me dijeron: "Está todo destrozado a nuestro alrededor, sobrevivimos de milagro, el periódico está en pie". ¿Se acuerdan cuando Excelsior estaba en la esquina de Bucareli y Reforma? Lo que se conocía como la esquina de la información, pero todo alrededor estaba prácticamente hecho añicos. Como no había medio de transporte posible, me tuve que ir caminando de mi casa en Coyoacán hasta el periódico y, a lo largo del camino no iba recogiendo testimonios de la gente, de la devastación, y todo esto, visto en retrospectiva, era como un escenario distópico, ¿no? Edificios caídos, en la zona, en la Roma Norte, un desastre total, en la colonia Doctores, todo el Hospital General se había venido abajo, y lo que más me sorprendió en esos momentos, en la primera hora de la mañana, fue la increíble solidaridad de toda la sociedad mexicana. Vecinos ayudando a sus vecinos, mucha gente vino desde distintos puntos de la ciudad y luego, recuerdo que en aquel entonces estaba, Raimundo Rivapalacio, también estaba en Excelsior, y nos fuimos en una moto a hacer un recorrido adicional, y íbamos tratando de aportar información como podíamos. El único que, tuvo la ventaja comparativa de transmitir en directo se llamaba Jacobo Saludowski, que ya tenía de estos teléfonos, que podías transmitir, desde tu automóvil. Eran unos viejos teléfonos que llevaban una especie de batería pesada, pero, y yo creo que fue una de las grandes crónicas periodísticas de Jacobo Saludowski, honor al que honor merece. Jacobo habrá sido lo que habrá sido, pero era un estupendo cronista. Él iba narrando de lo que iba ocurriendo en la Ciudad de México y, poco a poco nos fuimos percatando de la dimensión de la tragedia. México se quedó incomunicado del mundo entero. Todas las comunicaciones se habían venido abajo. Todas, no había comunicación posible con el exterior. Y recuerdo mucho que ya cuando llegamos a Excelsior, el viejo edificio de Excelsior en Bucareli, los corresponsales de prensa extranjera, que estaban desesperados por enviar su información, nos pedían acceso a los únicos telex que estaban funcionando en la Ciudad de México, que eran los telex del Excelsior, y muchos corresponsales extranjeros transmitieron sus noticias desde ahí. Hubo otros colegas corresponsales, por ejemplo, había este corresponsal de la AP, no me acuerdo ahorita de su nombre, un corresponsal ya legendario, que era muy conocido entre el medio periodístico. Se puso de acuerdo con otros colegas de otros medios y entre todos alquilaron un vuelo charter para llevar imágenes, porque no había posibilidades de transmitir las imágenes de la devastación. Entonces alquilaron un vuelo charter, se juntaron todos, estuvieron captando imágenes, se subieron a ese vuelo charter para sacar y difundir las imágenes de ese desastre. Fue realmente devastador, pero al mismo tiempo demostró, primero, la impericia del gobierno, la falta de reflejos del gobierno mexicano y cómo la sociedad mexicana actuó. Fue cuando yo creo que fue el gran despertar de la sociedad civil mexicana, cuando se dio cuenta que el gobierno los había abandonado a su suerte, cuando la sociedad civil despertó y dijo: El gobierno no va a venir a salvarnos, tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas". Fue ahí donde nació, desde mi punto de vista, la conciencia de un movimiento social imperecedero, que poco a poco fue
cobrando conciencia política, fue cobrando músculo. Fue un fenómeno muy interesante. Y ahí también nace, mira qué bonito, nace el movimiento de los topos, que encabezaba el famoso Chino Mendoza. El Chino Mendoza y con su grupo de topos, les decían los topos, los bautizaron como los topos porque la habilidad que tenían para meterse entre los escombros y rescatar a seres humanos o cuerpos, los hizo internacionalmente famosos. Yo estuve con ellos trabajando como periodista, y quién me diría que muchos años después, cuando el gran tsunami de Banda Aceh en Indonesia y en Phuket en Tailandia, donde me trasladé a cubrir aquel cataclismo, me volví a encontrar a los topos cubriendo ¿se acuerdan de ese tsunami devastador en Indonesia? Que yo nunca había visto una devastación como la que se produjo en Indonesia y en Tailandia. Y ahí me volví a reencontrar con los topos que llegaron para prácticamente ayudar a la población civil. Así es que yo creo que el 19 de septiembre, hace 40 años, me queda en la memoria, en la retina de muchos de nosotros, marca, desde mi punto de vista, un punto de inflexión en el despertar social de una sociedad que se vio por primera vez solos ante una tragedia. Y yo me pregunto, ¿habría ocurrido lo mismo si tuviéramos como gobierno al actual 4T? El ejército mexicano se hubieran quedado, como ocurrió en aquel momento, como papanatas paralizados, sin saber qué hacer. Yo estoy seguro que no. El ejército mexicano hoy es uno de los ejércitos más profesionales que se han especializado precisamente en el auxilio a zonas de desastre. Y no me como más el tiempo, querido amigo. Muy buenos días, querido Norman Perry, querido Paco. Solamente una queja. Me estaban difamando porque estaban diciendo que me estaba dormido. No, señores, me estaba preparando un cafecito. No, Jaime, no te difamamos, ni hablamos más de ti. Bueno, sí hablamos, pero poquito, pero es viernes y se vale. El cuerpo lo sabe. Pero no se vayan, por favor. Las imágenes que estábamos viendo son de la plancha de la Plaza de la Constitución, del Zócalo, para que sigamos, ¿qué les parece aquí en vivo? El izamiento de bandera a media esta en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y sí, y claro, el de 2017 también. Es el asta bandera de la Plaza de la Constitución que va a encabezar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que podemos seguirlo, luego le paramos tantito, cuando termine, le seguimos, ¿qué les parece? Hasta que empiece la mañanera, pero no te difamamos, Jaime. Bueno, aquí lo podemos seguir, ¿qué les parece? La verdad es que luego, no sé si vamos a escuchar audio.